Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva. Un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, queremos recordarles que el próximo miércoles 4 de septiembre en la ciudad de Nueva York realizaremos una nueva edición del Viva Day, consolidándolo como el principal evento para que empresas mexicanas y líderes de la industria se conecten con inversionistas en el centro financiero líder del mundo. Viva Day Nueva York 2024 se centrará en impulsar oportunidades de inversión y promover inversiones tanto locales como extranjeras en el país. Este evento pone especial énfasis en nuestro mercado de capitales y da testimonio de nuestro compromiso continuo con el desarrollo y crecimiento de la economía mexicana. Ahora sí, démosle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Él es Víctor Gómez, director general de Data Analytics. Víctor, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros aquí en Análisis Viva. Salvador, un gusto nuevamente estar en casa. Gracias. Oye, pues si te parece bien, faltan ya 40 días más o menos, ¿no? Números redondos. En números redondos para que termine esta administración y sobre todo, pues para no solo hacer un corte, es la razón que queríamos tenerte aquí con nosotros, sino también para ver cuáles son los retos hacia adelante, ¿no? Estos retos macroeconómicos de la próxima administración, lo que viene hacia adelante, las luces a las que les quisiéramos poner énfasis en los temas en los que tú nos platiques, que, pues bueno, no son pocos, ¿no? Y claro, sobre todo, no son poco importantes, ¿no? No, por supuesto. Yo te diría que a grandes rasgos hay temas inerciales, hay características estructurales de la economía que hacen que haya efectos inerciales. Hay temas coyunturales que tienen que ver con la evolución que ha tenido diferentes números macroeconómicos en estos meses. Y hay otros que sí podemos decir que son una herencia, ¿no? Es el manejo particular de aspectos de la política macroeconómica que ha seguido esta administración que está a días de concluir, que van a tener repercusiones en el inicio de la próxima. Y me gustó mucho la palabra que utilizas, son retos, ¿no? Quizás algunos colegas dirían que son riesgos, ¿no? Pero me gusta retos porque justo tienes la posibilidad desde un diseño de política pública de una nueva administración de hacer cosas diferentes, creativas, ¿no? Creo que el ímpetu de iniciar siempre tiene su gracia, ¿no? Y para el gabinete que va entrando, para todas las personas que van a tomar decisiones a partir del 1 de octubre, representa un área de oportunidad enorme de pues, cambiar algunas de las cositas que están poniendo, como dices tú, las luces encendidas, ¿no? Sí. Oye, de inicio, pues nada, yo creo que hablar de este ritmo de la economía, ¿no? Pareciera que no está tan a tambor batiente como estaba a lo mejor antes de los comicios electorales. No sé si es un tema de desaceleración o cómo estás viendo tú el tema de crecimiento. Fíjate que en la parte de crecimiento es de los efectos más coyunturales, ya de carácter estructural es recurrente este efecto de desaceleración que vemos en la actividad económica. Si nosotros vemos la tasa de crecimiento anual del PIB entre el cierre del sexenio que concluye y el inicio del nuevo sexenio en los últimos prácticamente 30 años, esas tasas anuales caen en promedio 2 puntos porcentuales, ¿no? Entonces estamos hablando de un crecimiento que ocurrió en menor medida entre 1999 y 2000, y hacia 2001, después entre 2005, 2006, 2007, ¿no? Vemos estos efectos asociados al cambio de gobierno. Y creo que se combinan 3 efectos. En específico, el tema del gasto público tiene que ver, ¿no? Hay una desaceleración en el gasto. Y no tanto porque cambien, digamos, los patrones de gasto de manera drástica, sino porque cambian las reglas de asignación. Le dan prioridades diferentes los nuevos gobiernos al gasto. Y ese ajuste, ese periodo en el que se ponen de acuerdo en dónde va ahora el gasto, ese freno, pues tiene implicaciones sobre la actividad. Un segundo aspecto es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre pega sobre todo en la parte de planeación de las empresas. La inversión sufre un poquito porque
pues hay cambios regulatorios, ¿no? Decimos los economistas, hay cambios en las reglas del juego. Es decir, no hay algunos detalles a nivel legal, a veces hasta constitucional, que las nuevas administraciones con este ímpetu de llegar y cambiar y promover, pues generan incertidumbre y esperas un poquito, pagas por ver y de eso detiene algunos proyectos. Y en tercer lugar está el tema de los hogares, ¿no? La parte más importante de la actividad económica en México es una economía de consumo, tanto de bienes como de servicios, y eso implica que los hogares tomen sus precauciones, ¿no? Bajan el ritmo de gasto. A veces ese ritmo de gasto se afecta por decisiones de las empresas de no invertir, a veces tiene que ver con los programas que ejecute el gobierno, pero los hogares en sí mismos, el panorama político lo miden de alguna manera, ¿no? Saber qué va a pasar con el próximo presidente, en este caso con la nueva presidenta, ¿no? Y eso se repercute en esta desaceleración. Entonces, un fenómeno que ya estamos viendo en las cifras va a ocurrir. Algo que caracteriza este proceso de transición es que la entrada de la nueva presidenta se va a dar en octubre, a diferencia de diciembre, ¿no? Entonces son prácticamente 2 meses más, ¿no? del cierre de la administración. Entonces el efecto de desaceleración lo vamos a ver más notorio en este año, ¿no? A diferencia de otros sexenios donde pues era hasta el siguiente año de un poco lo empezabas a ver. Cierto, ¿no? Cierto. Y también dentro de estas cosas inerciales que mencionabas, vienen temas fiscales, ¿no? Sí. Viene una presión fiscal importante que pues hay que tomar en cuenta derivado de las muchas compromisos que se han dado y que se tiene por parte del gobierno federal. Sí, hay una parte coyuntural no menor que tiene que ver con el comportamiento de los mercados financieros. Tenemos un año donde muchas cosas están ocurriendo, ¿no? Hay una preocupación a nivel global de la desaceleración económica de Estados Unidos y que puede tener repercusiones sobre el comercio internacional. Eso lo vimos apenas hace unas semanas con el crash de las bolsas, ¿no? Empezando por Japón. Tienes el tema de la trayectoria de la política monetaria para controlar la inflación y la manera en que eso opera y se traduce en volatilidad, en incertidumbre en diferentes activos financieros. Es notorio en el tipo de cambio, ¿no? Hemos visto una depreciación, si vemos desde el inicio de año hasta ahorita, continua, ¿no? Prácticamente de niveles abajo de 17 pesos por dólar, a nivel que a estas alturas está cerca de los 19.50, ¿no? Tenemos volatilidad en las métricas de las tasas, ¿no? Sobre todo los niveles de riesgo que se miden con diferentes diferenciales en los bonos de largo plazo. Nos hablan de una preocupación fiscal, ¿no? Que es a dónde vas tú. Y la otra es una preocupación, yo diría, un poco más estructural, ¿no? Del riesgo específico de México, que desde mi punto de vista tiene que ver con la discusión de estas reformas que eliminan órganos autónomos, el tema de la discusión del Poder Judicial, ¿no? Que promovería un conjunto de cambios en la ejecución del sistema de justicia que no necesariamente va a garantizar una justicia más pronta y expedita, sino que tal vez puede poner muchos riesgos también desde la parte regulatoria, sobre todo en los sectores más judicializados. Y este conjunto de elementos presionan la parte fiscal, además de las decisiones que se han tomado desde el punto de política pública, ¿no? Hacienda espera hasta ahora que el crecimiento del déficit llegue a 5.9% del PIB, una cifra en la medida más amplia que no veíamos desde finales de los 80s, ¿no? Eso te habla mucho del tamaño. Si lo vemos en valor absoluto, pues es el más grande a nivel histórico. ¿Y qué va a hacer la próxima administración para gestionar ese déficit? Es la pregunta del millón, ¿no? O sea, van a tener un proceso entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre para ensamblar un paquete económico. Y la discusión va a darse a la par de la elección en Estados Unidos y a la par de la volatilidad en los mercados y a la par de las decisiones de la Fed y de Banxico. Entonces va a ser un entorno bien agreste, digamos, para la nueva administración, donde las decisiones sobre la parte fiscal son claves en temas de comunicación, ¿no? Hay 2 o 3 elementos hacia adelante que son claves ahí que hay que analizar. Digo, ahí, por lo menos ahorita que mencionabas la parte de comunicación, la presidenta en algún momento dijo, no hay nuevos impuestos, no pretendemos financiar este déficit a través de nuevos impuestos, ¿no? Y eso, no es menor, es algo a considerar o algo que las empresas requieren tener en la medida de sus decisiones de futuro. Sí, fíjate que esa trayectoria para el déficit es fundamental. Efectivamente debe haber esfuerzos del lado del ingreso. No hablan de una reforma tributaria como tal, es decir, no hay cambios en lo que llamamos las tasas estatutarias que están en la ley. Probablemente sí haya cambios en las tasas efectivas, es decir, algunos regímenes especiales, algunas deducciones, cambios ahí pequeños que pueden hacer.
se han hablado de reglas más estrictas en identificación de prácticas de evasión y de reducción de las bases gravables. Entonces, probablemente por ahí pueda venir algo de mayor aportación. Algún ajuste en el gasto tendrá que haber. Y creo que lo que está ahí de fondo es cómo va a impactar el efecto de la desaceleración, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la recaudación de impuestos, la parte más importante es el ISR, ¿no? Y el ISR está ligado estrictamente a la actividad económica. Entonces, esa caída en la actividad pues va a presionar la recaudación del ISR y de alguna medida también la del IVA. Entonces, frente a un entorno donde quizás hagas ajustes administrativos en el cobro de impuestos, pero tienes la desaceleración, probablemente el esfuerzo se nulifique y tengas que pensar en otras alternativas más, ¿no? Yo creo que va a ser un plan de varios años para que el ajuste no debilite todavía más a la economía. Una restricción o una postura muy restrictiva en la parte fiscal puede impulsar también un escenario de desaceleración más severo, ¿no? Que creo que no estaría en la agenda de una administración que va comenzando. Oye, si quieres, ponemos además una pieza más en no sé si llamarlo rompecabezas o Jenga. Jenga. Pero bueno, son momentos, estas semanas son también momentos muy interesantes porque es cuando va a cuentagotas saliendo los nombramientos del gabinete y el gabinete ampliado, ¿no? Sí. Ya tenemos una propuesta para la Comisión Federal de Electricidad. En el momento de la grabación de este podcast todavía no hay un nombramiento para el director o la directora de Pemex. Pero menciono estas dos instituciones pues porque tienen un componente importante en las finanzas públicas, ¿no? Por supuesto. Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Sí, yo te diría que de corto plazo el principal riesgo que hay con estas dos empresas es el refinanciamiento de su deuda. Tienes una deuda de corto plazo fuerte, ¿no? En el caso de Pemex son casi 17.5 mil millones de dólares, ¿no? La mitad en pesos, la mitad en dólares. Entonces estás hablando de salir a refinanciar una cantidad fuerte de dinero en un entorno de tasas todavía altas, con la presión fiscal que te incrementa el costo financiero al que puedes colocar. En el caso de CFE, órdenes de magnitud muy distintos, pero también es un tema, ¿no? Más o menos 7 mil millones de dólares, casi todo en pesos, que son los vencimientos del próximo año, ¿no? Entonces, en el corto plazo, en los próximos 6 a 12 meses, nada más entre Pemex y CFE tienen que refinanciar prácticamente 25 mil millones de dólares, ¿no? Eso te habla pues del esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Si tomamos en cuenta que más o menos la deuda de Pemex es de 100 mil millones de dólares, estás hablando de que una cuarta parte de ese monstruo que es lo que siempre decimos que la deuda de Pemex, hay que refinanciarlo entre las dos, ¿no? Además del refinanciamiento de la deuda del gobierno federal, en un contexto en el cual el Banco de México ha tenido pues una tarea complicada para poner una postura, digamos, un poquito más laxa, ¿no? La inflación no acaba de ceder, hay presiones de diferentes lados, hay riesgos macrofinancieros adelante, y entonces la postura monetaria no se puede ajustar tan rápido, ¿no? Y eso hace que también las tasas a las que puedan colocar estos dos emisores y el gobierno federal, pues se mantenga todavía como un reto importante de gestión financiera. Oye, si quieres para ir cerrando, sí. Estos días, en estos últimos días ha habido pues una discusión todavía más álgida respecto a la reforma propuesta para el Poder Judicial. Y pareciera que a algunos participantes del mercado les está cayendo el 20 de la importancia o de la profundidad de esta reforma. Tanto así que se ha regresado al tema de la calificación crediticia que tiene el gobierno federal. Incluso en estos días hubo una noticia al respecto. ¿Tú cómo estás viendo este aspecto? Fíjate que la calificación de deuda, la calificación soberana, que es la calificación de la deuda que emite el gobierno federal, tiene varios riesgos, ¿no? Uno es el tema del déficit y el plan de consolidación fiscal que se proponga en su caso para reducirlo en los próximos años, en un entorno de desaceleración y inflación relativamente alta. Eso en sí mismo es un reto, ¿no? A esto añade las presiones que ya tiene materializadas Pemex, las nuevas presiones de CFE, y un componente que no es menor en la calificación, que es la parte más institucional, ¿no? Ese mapa institucional de la economía mexicana
con un poder judicial que perdería autonomía, que estaría más supeditado a ciertas decisiones del gobierno, tendría implicaciones en el clima de negocios, ¿no? En la certidumbre de determinadas industrias clave, ¿no? Estamos hablando entre las más judicializadas industrias en el sector energético, en telecomunicaciones, ¿no? En transporte, ¿no? Entonces, sectores claves de actividad económica pues van a enfrentar un nivel de incertidumbre a nivel legal que no tenían antes, ¿no? En lo que se da la implementación de esta reforma. Y eso, de alguna manera, si lo ves desde una perspectiva un poquito más a 30,000 pies, pues implica que este apetito que había por México en la ola del nearshoring, pues a lo mejor va a reducir su impacto, ¿no? Si estás hablando de, oye, es que México frente a otros competidores en temas de atracción de inversión, ¿no? Como el propio Estados Unidos o otros países asiáticos como Vietnam o Tailandia, de los que se habla mucho. Bueno, ya había un tema regulatorio, ya había un tema de la energía, ya había un tema del agua, ¿no? Ya había un tema laboral, ya había un tema de capacidades. Ahora añade la incertidumbre judicial, ¿no? Entonces, vamos como perdiendo la ventaja que nos da la proximidad con Estados Unidos porque le vamos poniendo más, pues hasta cierto punto más eslabones a la subida, ¿no? Y creo que eso, si lo incorporas en un modelo de decisión de una calificación, que es lo que hacen las agencias, pues el entorno de crecimiento es mucho más débil y eso va a ser mucho más lenta el proceso de recuperación del déficit. De ahí que pues la calificación esté un poco más comprometida de lo que estaba antes, ¿no? Wow. Qué interesante este caminito por el que nos llevas. Faltan, decíamos, un mes y días, ¿no? Para que comience la nueva administración. Estaremos muy al pendientes. Y pues muy cerca de ti para que nos vayas platicando y podamos ir navegando en estas aguas de la nueva administración que pues al principio a lo mejor del año parecían muy tranquilas, ¿no? Unas aguas económicas y financieras mansas, pero que se han ido revolviendo poco a poco, agitando un poco conforme van pasando los meses. Víctor, muchas gracias por habernos acompañado en este Salvador, espacio. un placer, gracias a ti. Él es Víctor Gómez, director general de Data Analytics, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.